El corazón de la reforma política eran las primarias abiertas, donde todo lo concerniente al voto preferencial se movía 6 meses antes de las elecciones generales, para que seamos nosotros, todo el Perú, quienes con calma decidiésemos el menú de candidatos al Congreso y a la presidencia de nuestro partido favorito sin imposición de las cúpulas de por medio. Pero ¿qué pasó? Llegó entonces el coronavirus, y varios electos partidos en el Congreso tenían finalmente la excusa perfecta para traer abajo la reforma más incómoda para ellos. Habiendo suspendido las primarias, ahora se ha determinado que en su lugar se lleven a cabo solo elecciones internas, en la que, como siempre, sean los partidos sin el Perú quienes armen el menú de candidatos disponibles para el Perú del 2021. Siendo las elecciones internas entonces una realidad, debemos exigir en ellas 4 requisitos mínimos no negociables para tener alguna esperanza de romper el círculo vicioso de intereses, corrupción e incapacidad. El primer requisito mínimo no negociable es que ya no sean las cúpulas dentro de los partidos quienes armen el menú de candidatos a través de la infame modalidad de delegados. En lugar de eso debemos ir por la modalidad de un militante un voto, en la que los militantes de cada partido puedan votar por aquellos militantes precandidatos dentro de su partido, quienes, a su parecer, merecen ascender a convertirse en candidatos al Congreso o candidato a la presidencia. Cada uno de los militantes de cada partido será quien decida. El segundo requisito mínimo no negociable es que estas elecciones internas sean organizadas por la OMP, ya no que solo presten soporte técnico, sino que todo el proceso electoral esté a su cargo para garantizar la transparencia que tanto se le ha criticado a estos procesos año tras año cuando se delegaba a los partidos la organización de las mismas. Debido a los tiempos de pandemia, y para no usar como excusa la falta de asistencia de los militantes a estas elecciones, se debe permitir que la OMP pueda organizar las elecciones internas en la modalidad de voto electrónico no presencial, el BENP, en las que los militantes puedan votar por Internet desde su dispositivo en casa, a través de mesas virtuales. Nótese que la OMP ya ha atendido en el pasado alrededor de 70 procesos de esta naturaleza y ha conseguido en algunos casos una convocatoria del 90%. Por supuesto, los partidos dirán, no, pero en las zonas alejadas no hay Internet, mejor que quede todo como siempre, con delegados. Pero la OMP le puede decir, bueno, dame tu padrón y veamos si tienes realmente militantes en zonas alejadas. Y de ser así, en aquellos casos aislados, lo arreglamos, damos las facilidades. El tercer requisito mínimo no negociable es pasar una valla mínima de convocatoria. Si bien es cierto, en las elecciones internas solo participarán los militantes del partido, los partidos, bueno, en las primarias se exigía también una valla para poder depurar el inmenso número de partidos que finalmente llegaba a las elecciones generales, como 24. Entonces aquí la idea es simple. Si los partidos se jactan de tener miles de militantes, entonces al menos un porcentaje de esos militantes debería llegar a las urnas y votar en las elecciones internas. Si los partidos no alcanzan tal cifra, entonces simplemente ya no pueden pasar a la siguiente ronda de elecciones generales. Así lograríamos una lista depurada de partidos, ya no serían 24, quizás serían 15 o incluso menos, si realmente los partidos hacen vida política. Aquí un resumen del número de militantes de los actuales partidos. Si en una región un partido tiene más de 10.000 militantes, entonces sería inaceptable que en la votación para las elecciones internas para esa región, para ese partido, solo se logre convocar a 100 personas y que sean esas 100 personas, esos 100 militantes, quienes decidan por todos los militantes de la región y peor, que sea ellos quienes decidan por todo el Perú, como hubiésemos podido en las elecciones primarias abiertas. Finalmente, el cuarto requisito mínimo no negociable es que los candidatos invitados, también llamados designados, no puedan encabezar las listas al Congreso. Imaginen que después de mucho esfuerzo por lograr todo lo anterior, emerge el ranking de candidatos legítimamente elegidos por los militantes del partido así, y que luego las cúpulas del partido decidan, por favores que no son gratuitos, insertar invitados estratégicamente en los primeros lugares. En la lista final del Congreso, serían entonces los invitados quienes ingresarían en estricto orden de entrada, sacrificando así la entrada de los militantes que sí habían hecho vida partidaria. Y el resto, que había sido legítimamente elegido por militantes, quedaría fuera. Eso es inaceptable. Atención Perú, el 2021 parece lejano, pero el resultado de esas elecciones serán solo la consecuencia de las normas que se aprueban en el Congreso en estas semanas. Salvemos la democracia por el Bicentenario.